Neville Goddard, 22 de enero de 1968. El Evangelio. Cuando escuchas la palabra Evangelio, generalmente piensas en términos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero esta noche quiero presentarte el Evangelio como se encuentra en las cartas de Pablo. Escucha estas palabras cuidadosamente. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros, o cualquiera que lo escuche, os predicase un evangelio contrario al que os hemos predicado, sea anatema. Luego repite diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio contrario al que habéis recibido, sea anatema. Notarás que Pablo se incluye a sí mismo en esa declaración, porque es posible bajo la amenaza de muerte o dolor o tortura que el hombre confiese que estaba equivocado. Las iglesias hicieron que Galileo confesara, bajo amenaza de Caín, que la tierra estaba estacionaria y no se movía alrededor del sol, aunque hoy sabemos que Galileo tenía razón. Las iglesias todavía enseñan un Cristo que nunca existió, pero Pablo enseñó lo que había recibido por revelación, diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Os hago saber que este evangelio que predico no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego nos dice quién es Jesucristo, diciendo, de ahora en adelante a nadie consideramos según la carne, aunque una vez consideramos a Cristo según la carne, ya no lo consideramos así. Ahora, la palabra Cristo y Mesías son lo mismo en las Escrituras. Confesando, soy hijo de Abraham de la tribu de Benjamín, Pablo era un maestro en la ley de Israel. Buscando algún descendiente físico de Jehová que viniera como Mesías y destruyera a los enemigos de Israel, el misterio se desplegó en él, y dijo, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, para que tengáis pleno conocimiento del misterio de Dios en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para Pablo, la sabiduría y el poder y el conocimiento de Dios que de repente brotaron en él era Cristo, porque cuando las visiones llegaron entendió quién era realmente el Mesías. Pablo se dio cuenta de que Dios, llamado la Palabra, estaba enterrado en el hombre y tenía tres etapas en su historia, su plantación, su muerte y su resurrección. Primero la palabra es sembrada, no impartida. Entrando en el mundo de la muerte, es olvidada en la lucha por la comida y la ropa, el alquiler y los impuestos. Luego la palabra es escuchada con entendimiento, vivificada, y cuando brota todas las promesas de Dios a Abraham se despliegan desde dentro del individuo. Cuando brote en ti, ya no buscarás un Cristo físico, porque conocerás a Cristo como la sabiduría y el poder de Dios en ti. Como Pablo, entonces dirás, ya no considero a nadie según la carne. Aunque una vez consideré a Cristo según la carne, ya no lo considero así. Sabiendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, descubres quién puede. Pablo, hablando a los tesalonicenses, dijo, cuando recibisteis la palabra de Dios que os predicamos, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. En esta declaración Pablo está hablando a aquellos que escuchan la historia eterna de Dios y la creen. Son aquellos que, cuando el mundo llama muertos a sus seres queridos, persisten en creer que no están muertos sino vivos, y que Dios cumplirá su promesa en ellos. Creen, no en las palabras de los hombres, sino en la palabra de Dios enterrada dentro. Ahora, aquí hay una historia que recibí el viernes pasado por la noche. Esto ilustrará cómo sabrás cuando la palabra sea vivificada en ti. Esta señora se encontró, en un sueño, en una multitud enorme, sentada en una ladera cubierta de hierba. Un hombre estaba de pie en una pequeña plataforma elevada hablando por un micrófono. En sus manos sostenía una Biblia abierta. Entonces un caballero se puso de pie y dijo, desafío a cualquiera a refutar mi conocimiento de la Biblia. Esta señora, de acuerdo con el carácter que realmente es, y ciertamente no es tibia en nada de lo que hace, se levantó,
y citando el capítulo 22 del libro de Mateo, los versículos 42, 43 y 45, omitió el versículo 44 que es una cita del Salmo 110, dijo, pregunta, por favor. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, el hijo de David. Entonces él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Si David, pues, le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Completando la cita, continuó explicando a la multitud la relación entre Cristo y David, diciendo, Cristo es el Padre y David el Hijo en cumplimiento de las Escrituras. Entonces en el silencio muerto que siguió a la declaración, ella despertó. La palabra se ha vuelto tan vivificada en ella que es solo cuestión de momentos antes de que brote y la historia de Jesucristo será su historia. Ningún individuo llamado Jesucristo fue jamás crucificado en una cruz de madera. Cuando Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo, estaba hablando del Cristo cósmico que está crucificado en la humanidad para que la humanidad se convierta en un alma viviente. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios que está crucificado, muerto y enterrado en ti. Y es ese mismo poder y sabiduría que despierta para revelarte como el poder y la sabiduría de Dios. En el estado de Pablo tú también dirás, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedes pensar que una persona está hablando pero es Dios mismo, quien tanto te amó que te dio su poder y sabiduría llamada Cristo, para que con el tiempo despertaras a la realización de que eres Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, hace esta pregunta, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora voy a preguntarte, ¿vas a pensar en un hombre físico llamado Jesucristo? ¿Un Salvador externo que vendrá a través de los lomos de los descendientes de David? ¿O vas a pensar en el Espíritu de Cristo que está enterrado en ti cuando hablo del Cristo? ¿Aceptarás la idea de que el Espíritu de Cristo está crucificado en ti y enterrado en ti? ¿Se levantará en ti como tú? ¿O vas a continuar viendo un ser físico llamado Cristo como el poder y la sabiduría de Dios? Pablo confiesa, no lo recibí de hombres, ni fui enseñado por hombre alguno. Vino por una revelación de Jesucristo, que es Dios en el acto de autorrevelación. Luego continúa, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre, ¿cómo podrías pedir a otro que explicara una revelación que vino de dentro de ti? Ellos podrían decirte todo tipo de cosas sobre el exterior, pero no pueden decirte nada sobre este gran misterio hasta que se haya desplegado en ellos. En el capítulo 2 de Colosenses Pablo dice, quiero que tengáis el pleno conocimiento del misterio de Dios en Cristo. Te dice que Cristo es un misterio, ya que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios están escondidos en él. Cristo nunca fue un solo hombrecito que caminó por la tierra. El Espíritu de Cristo, el poder y la sabiduría mismos de Dios, está crucificado y enterrado en ti, y un día ese poder se levantará en ti y sabrás que tú eres Él. Sea anatema cualquiera que enseñe otro evangelio. Bueno, todo el vasto mundo enseña otro evangelio. Te dicen que un hombrecito nació físicamente del vientre de una mujer que fue espiritualmente fecundada, y esa no es la historia en absoluto. Todos darán a luz a Cristo. Esta será una señal para ti cuando sostengas a ese bebé en tus propios brazos, porque en ese momento estarás sosteniendo la señal de tu nacimiento a la vida misma. Permíteme compartir contigo una visión de George Russell, conocido por todos nosotros como A.E., de su libro, The Candle of Vision, que comienza citando de Proverbios y Job, diciendo, el espíritu del hombre es esa vela del Señor y cuando su vela brilla sobre mi cabeza, por su luz camino a través de la oscuridad. Su visión comienza, donde vi esto no lo diré. Había un salón más vasto que cualquier catedral, con pilares que parecían construidos de ópalo vivo y tembloroso. En lo alto entre los pilares había tronos sobre los cuales se sentaban reyes divinos, todos coronados de fuego.
Uno llevaba la cresta de la serpiente, otro emplumado con plumas de llama. Al final del salón se sentaba uno más grande que el resto que irradiaba luz como el sol. Abajo en el suelo yacía una figura oscura, y dos de los reyes divinos hacían movimientos con sus manos sobre ella, sobre la cabeza y el cuerpo. Donde sus manos ondeaban, chispas de fuego como joyas brillantes brotaban. Entonces de este cuerpo se levantó un ser tan alto, tan glorioso y majestuoso como los sentados en los tronos. Cuando despertó al salón y se dio cuenta de sus hermanos, levantó sus manos en saludo, y las altas figuras doradas saltaron de sus tronos, levantaron sus manos en saludo, y rápidamente se desvanecieron en la luz donde el grande estaba sentado. Ae había escuchado a escondidas a un dios que estaba despertando de su paso por la oscuridad hacia la luz. Ahora tan absorto en este mundo, has olvidado ese vasto salón donde te acostaste para soñar este mundo, pero un día tú también despertarás, y tus hermanos, todos reyes investidos, estarán allí para saludarte. Uno por uno todos despertarán de la misma manera para ser incorporados a ese cuerpo único que estaba al final, esperando el regreso de todos. Tú y yo acordamos soñar en concierto y este mundo es nuestro sueño. Es un mundo de oscuridad, un mundo que es una pesadilla, pero al final tú también volverás enriquecido por el sueño. Despertarás para encontrarte glorificado por él, glorioso y majestuoso debido a tu experiencia en este mundo de oscuridad, este mundo de muerte. Ahora, otra señora me dio una carta el viernes, diciendo, me ha estado pasando algo muy extraño. He estado teniendo visión doble. Mientras estaba en mi sala haciendo las tareas normales de ama de casa, veo un camino allí, bañado en luz viva, con una luz de mayor intensidad al final. Todo el día los dos mundos convergieron para permanecer conmigo, pero un mundo no parecía perturbar al otro. La primera noche de la visión doble, cuando me acosté a dormir vi un ser alto vestido de blanco. Era tan magnífico que sentí que debía estar a sus pies, aunque sabía que estaba en mi cama. De pie erguido con los brazos levantados sobre su cabeza, veo que sostiene una lámpara que ilumina todo a su alrededor. Luego estoy mirando a través de sus ojos y viendo a mi marido durmiendo en la cama. De repente me di cuenta de que yo soy el ser que tiene la experiencia y el que la transmite. Entonces ella hizo esta pregunta, ¿podría ser yo este ser glorioso que vi? Puedo decirle, eres infinitamente más grande de lo que crees, porque eres el ser que mira a través del ojo y el que está tendido en la cama llamado tu marido, ya que eres la causa invisible de todo. Estás despierta, realmente en casa, y es solo cuestión de momentos antes de que estés completamente despierta de este sueño de vida. Oh, tendrás muchas experiencias fantásticas, que pueden asustar a tus amigos y perturbar a los familiares, pero no puedes evitarlo, porque has llegado. Ahora, Pablo escribió su Evangelio a los Gálatas antes del 52 después de Cristo. Todas sus cartas fueron escritas antes de que los 4 evangelios llegaran a existir. Marcos, el evangelio más antiguo, fue escrito en el año 70 después de Cristo y Juan, el último, fue escrito en el 90 después de Cristo. Lee el libro de Juan y verás que ha tomado mucho de la historia de Pablo. Todas las promesas de Dios despertaron en Pablo. Contando la historia tal como se desarrolló en él, dijo, cualquiera que cuente otro evangelio, sea anatema. Cualquier otro evangelio destruye la verdad y mantiene a los hombres como esclavos. Incluso hoy, después de 2000 años, los hombres todavía son desviados al ser enseñados sobre la historicidad de Cristo, porque es un misterio. Cuando Pablo leyó el Antiguo Testamento sin su revelación, creía que Abraham era un ser de carne y hueso. En el libro de Gálatas cuenta la historia de Abraham y sus 2 esposas, Agar, que da a luz hijos para la esclavitud, y Sara, que da a luz hijos para la libertad. Luego dijo, esto es una alegoría. Ahora, una alegoría es una historia que se cuenta como si fuera verdad, dejando que el que la escucha descubra su carácter ficticio y extraiga su significado. Si la historia de Abraham como se indica en el capítulo 4 de Gálatas es una alegoría, y el Nuevo Testamento comienza, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no es la historia de Jesucristo una alegoría, escrita para que aprendamos su mensaje? Esto no significa que la historia sea una mentira,
sino que debido a que el hombre no puede captar el misterio de Dios, se cuenta en forma de cuento. Desafortunadamente, el hombre ha aceptado la historia en lugar de su mensaje. La historia de Jesús es una alegoría, pero es más verdadera que cualquier cosa conocida por el hombre, porque la sabiduría del hombre es locura a los ojos de Dios, que escribió la historia. En 1929, a la edad de 24 años, estuve en presencia del Señor resucitado, y cuando me hizo una simple pregunta respondí con las palabras de Pablo: fe, esperanza y amor, estas tres, pero la más grande de estas es el amor. Cuando volví a este mundo debo confesar que me pregunté por qué usé las palabras de Pablo en lugar de uno de los evangelistas. No estoy diciendo que lo que está registrado en los 4 evangelios no sea cierto. Todo es cierto, pero las experiencias registradas allí fueron construidas a partir de este evangelio original, y cualquier enseñanza contraria a él es una mentira. No hay un Jesucristo histórico. Nunca hubo uno y nunca lo habrá. Pablo estaba buscando que el Mesías viniera desde fuera, y cuando vino desde dentro, Pablo fue lo suficientemente honesto como para registrar lo que le sucedió, y por eso fue condenado por el Sanedrín, sus propios hermanos terrenales. Lo encarcelaron, lo encadenaron y querían su muerte porque se atrevió a traer una traducción de las profecías de Dios que difería de lo que esperaban. Querían un Mesías externo, pero Cristo no viene de esa manera. Él despierta desde dentro, porque es Él quien está interpretando todos los papeles. Así que la palabra, habiendo sido recibida por el hombre, despierta para descubrirse a sí misma. Ha sido Él todo el tiempo, y cuando regresa de su paso por la oscuridad hacia el gremio celestial, todos sus hermanos reales estarán esperándolo. Al llegar allí, contribuirá a la sabiduría y el poder y la gloria de Dios, porque todos regresan con su regalo. Lee cuidadosamente las 13 cartas de Pablo y te darás cuenta de que el sistema de la fe cristiana estaba completamente maduro antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan llegaran a existir. Pablo llama a su sistema el Evangelio de Dios, el mensaje de salvación. Habiendo cumplido las Escrituras, sé que todo lo que se dice allí es no histórico y sin embargo verdadero. Una historia se cuenta sobre la alimentación de los 5000. Llamándose a sí mismo el pan de vida que bajó del cielo y referido como el gran pez, nos dice que todos debemos comer su cuerpo y beber su sangre, así que en esta historia los 5000 son alimentados espiritualmente. Esta es mi experiencia de esa historia. En el año 1946 estaba navegando por el Caribe hacia Mobile, Alabama, cuando de repente fui elevado en lo alto en un movimiento espiral. Mientras me elevaba, un coro celestial comenzó a cantar una y otra vez, Neville ha resucitado, y sentí como si hubiera estado encerrado en un conflicto con la muerte y yo fuera su vencedor. Vestido con un cuerpo de fuego, era un ser ardiente que habitaba en un cuerpo de aire. Ante mis ojos podía ver un asiento infinito de imperfección humana y sabía que me estaban esperando. Sabiendo que si soy elevado a un estado de perfección, elevo a todos los hombres hacia mí, paso junto a ellos completamente imperturbable y despreocupado. Y mientras lo hago, cada persona fue hecha perfecta, ya que miembros faltantes de sus cuerpos aparecieron de la nada y se remodelaron en los cuerpos. Todo este tiempo el coro celestial me acompañaba, cantando, Neville ha resucitado. Cuando todos fueron hechos perfectos el coro exultó, está terminado, y entonces, por primera vez desde que dejé la eternidad, conocí el escenario estrecho de estar aquí, porque en ese momento me sentí bajar y condensarme una vez más en la camisa de fuerza de este cuerpo en el camarote de un carguero que llegaba a Mobile, Alabama. En esa vívida experiencia alimenté a los miles, no un poco de pan, sino a mí mismo. Habiendo conquistado la muerte, era perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto, y les di lo que querían. El que quería el ojo lo obtuvo, el que quería ese brazo obtuvo el brazo. Lo que sea que quisieran lo obtuvieron en su plenitud, y cuando todos fueron hechos perfectos el coro exultó, está terminado, y fui cristalizado en esta pequeña cosa llamada Neville, donde he permanecido desde 1946. Ahora sé lo que me espera cuando rompa los lazos de esta camisa de fuerza y regrese al gremio celestial, ya que sé que mis hermanos están esperando mi regreso de este viaje a través de la oscuridad hacia la luz. Ahora entremos en el silencio.